A nuestros invitados de hoy, de estos primeros bloques, para, como decían titulares, analizaremos qué país deja Cartes a Mario Abdo, el futuro presidente, y las perspectivas, obviamente, del futuro gobierno. Con nosotros se encuentra Bernardino Cano Radil, que es embajador paraguayo en Cuba, que está ahora por estos días acá, y lo invitamos en su carácter de analista político. ¿Qué tal, Bernardino? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mina. Bueno, trataré de colaborar acá con los amigos y el panel esta noche dentro de un marco que pueda analizar esta situación. Más que nada voy a hablar del campo internacional. También en el terreno del análisis político, Camilo Suárez, actual comunicador, pero también sociólogo, entonces analista político. Gracias por estar, Camilo. Gracias por llegar, Camilo. Llegué, estaba en el otro estudio más temprano. Después me dijeron que era aquí. Ay, es que él siempre, una vez se encontró con una chica o algo así. No, eso no, era antes. Hace mucho tiempo atrás. En broma. No, porque justo estaba la actriz esa, ¿cómo se llamaba? La de la novela. No, al contrario, era el actor famoso y todas las chicas se le iban prendidas. Y eso era. Salían corriendo a Telefuturo y yo dije, a las puchas, mira cómo me reciben. Mira mi éxito. Después que me atropellaron todos me di cuenta que no era a mí. Eso era. Pero un gusto, Mina, y qué autoestima, Sí. Camión estima, no autoestima, camión estima. César Barreto, ex ministro de Hacienda, gracias por venir. Un placer. Economista, entonces obviamente va a analizar, bueno, de hecho, puede analizar temas económicos o políticos, ambos grupos, digamos, pero cada uno con su especialidad. Amílcar Ferreira, analista económico, gracias por estar, ¿sí? Buenas noches, Mina, un gusto también compartir contigo y con tan selecta mesa, un cordial saludo a la teleaudiencia. Pero antes de entrar en tema, vamos a las 5 noticias más importantes de la semana. Las 5 noticias de la semana. Renunció José María Ibáñez. El diputado José María Ibáñez no toleró la presión ciudadana y renunció a su cargo. El legislador había admitido que utilizó dinero público para pagar a 3 personas que se dedicaban a cuidar su casa quinta. Rumores de golpe en Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay fuertes rumores de que están operando para remover a Miguel Cuevas de la presidencia. El legislador de Colorado Añetete lleva menos de 2 meses en el puesto. Cartes va a pelear por su banca. Finalmente, ahora faltando menos de una semana para que el poder, desde Honor Colorado anuncian que Horacio Cartes decidió pelear por su banca en el Senado. El mismo mandatario había dicho que declinaba esta intención, pero cambió de parecer. Cartes promulga notas reversales. El presidente Horacio Cartes promulgó las notas reversales que modifican los anexos A y C del Tratado de Yacyretá, correspondiente al ordenamiento financiero y administrativo de la entidad, reconociendo una deuda con el Tesoro argentino de más de $4.000 millones, por lo concerniente a la construcción de la represa que debe ser pagada por la EBI. Senado argentino rechaza legalizar el aborto. Por 38 votos negativos y 31 a favor, la Cámara Alta de Argentina bloquea el proyecto de legalización del aborto. La interrupción del embarazo se mantiene como un delito penado con hasta 4 años de cárcel. Los partidarios del sí protagonizaron actos vandálicos en la capital de Argentina. Hubo por lo menos 8 detenidos y una persona herida. Bueno, y la sexta noticia importante también de la semana, los escraches que se llevaron adelante hoy, que continúan, solamente que en este caso fue en la casa de Desiree Masi, de Horacio Cartes y de González Dara, que en realidad continúa porque se iniciaron ayer. Así que continúan los escraches en nuestro país, en nuestra ciudad. Bueno, Jenny nos preparó una especie de informe. Nos basamos esencialmente en las promesas de campaña del presidente, como para poder a partir de ahí ver más o menos qué es lo que se propuso y qué es lo que logró, digamos. O hay cosas que a lo mejor que no se propuso y lo logró, y otras que se propuso y no lo logró. Pero, a ver, veamos el informe que nos preparó Jenny. En el año 2013, durante su discurso de asunción al mando, el presidente Cartes dejó bien claras sus propuestas para los 5 años de gobierno. Recordemos algunas de las promesas de Horacio Cartes. Servir al pueblo. No estoy en política para cuidar una carrera.
ni enriquecer un patrimonio. Estoy en política para servir a mi pueblo. Lucha contra la pobreza. Si dentro de 5 años, Dios mediante, no hemos reducido sustancialmente la pobreza en el Paraguay, serán estériles todas las obras que habremos realizado. Por eso, reitero en este solemne acto que nuestra obsesión es ganar cada batalla de la guerra que hoy declaramos a la pobreza en el Paraguay. Combate a la corrupción. Nosotros no llegamos al gobierno para prolongar los fracasos, menos aún para seguir defraudando las expectativas. El que desea adueñarse de la cosa pública, sea por la vía que fuere, no contará con la complacencia o complicidad del jefe de Estado. País de oportunidades. Mi gobierno está comprometido a generar un ambiente de oportunidades para todos, con énfasis en la justicia social. Inserción de Paraguay en el mundo. Nuestro propósito es alentar y garantizar la inversión, tanto nacional como extranjera. Salud. Desde el gobierno pondremos en ejecución un programa de salud pública preventiva que llegue a todas las casas de los paraguayos. Mi compromiso como presidente es luchar para que la salud pueda llegar a cada uno de ustedes. Seguridad. Seremos implacables en restablecer el orden y la presencia del Estado en toda la República. Puedo asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados, en un país donde sabemos muy bien que el Estado de Derecho y la justicia serán ofrecidos a todos los habitantes de nuestro país. Faltan días para que el periodo Cartes llegue a su fin y dé paso así a la era Mario Abdo. Junto a nuestros invitados, hacemos una retrospectiva del gobierno que se va y una proyección del gobierno que se viene. Bueno, se abre el debate. No sé si podemos hacerlo ordenado o no, en el terreno económico, en el terreno político, la gobernabilidad para el próximo gobierno, en el campo de la corrupción, en el campo social. Tenemos que empezar por un lado, obviamente, poniéndole una nota. Podemos empezar poniéndole una nota y por qué le ponen esa nota y después podemos analizar. Ya termina prácticamente el gobierno. ¿Qué nota le pones del 1 al 10? Porque viste que nosotros somos en la onda del 1 al 10, del 1 al 5 es. Del 1 al 10, ¿qué nota tendría toda la administración en su conjunto? Yo creo que un 6, y esto depende mucho de qué aspecto uno valora más, porque yo creo que hubo algunas áreas en donde hubo logros muy importantes, por ejemplo el de infraestructura, donde la inversión y la construcción de infraestructura se multiplicó por 5, el promedio histórico había sido de más o menos 150 kilómetros por año, y eso lo llevaron a 650 kilómetros por año. Creo serio? Que sí, por 5, el número redondo, digamos. Sí, no importa, pero es por 5. Sí, 5 veces más que lo demás. 5 veces más que el promedio histórico desarrollo de infraestructura. La inversión promedio anual se llevó de 178 millones de dólares a este año 2018, por lo menos en términos nominales, el presupuesto va a alcanzar 1.000 millones de dólares. Veremos si se ejecuta totalmente, quizás no, pero de todas maneras marca un hito, digamos, en lo que es el desarrollo de infraestructura. Por otro lado, creo que también esta ley de acceso a información, bueno, que surgió del Congreso porque luego fue aprobada por el presidente Cartes, creo que también fue un logro importante en mi valoración. El acceso a la información, ¿a qué? Claro, el poder conocer todos los datos. Paraguay era un país donde, imagínate, los datos públicos no eran, digamos, de libre acceso a la prensa, a la población. Recuerdo, el Horacio Cartes de los primeros años a mí me gusta más que este Horacio Cartes que termina, ¿verdad? Recuerdo aquella escena en la cual Itaipú, el entonces asesor jurídico de Itaipú, Benigno López, se había negado, ya inclusive estaba preparando un recurso para, habiendo ya sido promulgada la ley, apelar esa ley, ¿verdad?, judicialmente, para no dar a conocer los datos de Itaipú. Viene una orden del presidente Cartes de que eso se dé a conocer. Ese tipo de señales creo que fueron muy importantes al inicio de su gobierno. En el plano económico, y lo comentamos muchas veces en tu programa, Mina, perdieron todo el primer año, creo que hubo torpeza en la conducción económica en ese primer año. A raíz de eso se produce el cambio de ministro de Hacienda, luego asume Santiago Peña, que en mi opinión hace un muy buen trabajo al frente de Hacienda, hacen la primera emisión de bonos
que era lo que de hecho se debía haber hecho de inicio, fondear, digamos, financiar el plan de gobierno. A partir de ahí inicia, se perdió prácticamente 1 año y medio, a raíz de ese 1 año, entre retomar todo se perdió 1 año y medio, ejecutaron muy bien en el resto de, digamos, del periodo. Lo Becal también creo que fue algo histórico, creo que eso va a largo plazo transformar a nuestro país, pero en este último tramo, digamos, el presidente pues atropella, ¿verdad?, en mi opinión, las instituciones para buscar su reelección. Creo que eso significó un gravísimo retroceso institucional. Y con esto termino. Creo que los países en diferentes etapas de su proceso de evolución tienen diferentes prioridades. Son diferentes las cosas que son más importantes en cada etapa de su historia. Entre el 2003 y hasta podríamos decir finales del gobierno de Lugo, creo que la tarea más importante era ordenar la casa. Y lo hicimos bastante bien, ¿verdad? Todos los ministros de Hacienda, acá nos acompaña uno, el colega César Barreto, creo que lo hicieron muy bien. Hoy Paraguay tiene las credenciales de un país ordenado, con todos los indicadores macroeconómicos de los mejores de Sudamérica, que mostrar al mundo. En esta segunda etapa, que yo decía que ya inicia con el gobierno de Cartes, y esto lo dicen claramente las calificadoras, la gran tarea a emprender era el fortalecimiento institucional. ¿Qué es lo que dicen las calificadoras? ¿Por qué Paraguay, después de haber avanzado, haber mejorado su índice de calificación crediticia, prácticamente se estanca, no sube más, no mejora más? Porque necesita dar el siguiente paso, la casa ya está ordenada, el siguiente paso era el fortalecimiento institucional, ir ya a un esquema de justicia independiente, digamos, de que todos los poderes del Estado funcionen. La Contraloría, es por ejemplo una barbaridad para mí, Mina, que la Contraloría General no pueda ingresar a muchísimos municipios, siendo que fue creado, ¿no? Para esa institución fue creada para eso. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de debilidad institucional, donde el sistema republicano, digamos, de poderes independientes, cada uno cumpliendo su rol, no funciona. La justicia claramente, en mi opinión, es una justicia sometida al poder político, al poder fáctico, y eso no brinda garantías. Quizá sirve a una cierta camarilla, digamos, en el poder, pero a largo plazo no proyecta al país. Y creo que el gobierno de Cartes fracasó en eso. Yo valoro muchísimo, o sea, le doy un peso muy grande, más allá de las obras, a ese aspecto. Creo que era la gran tarea de emprender en este quinquenio y no lo hicieron. En el tema de pobreza, fue, ya que mencionaron, creo que fue la principal promesa del presidente en su discurso cuando él asume, fue el gobierno que menos redujo la pobreza. El gobierno de Nicanor redujo la pobreza en 14 puntos, bajó de 57, acá te voy a, para no darte la cifra imprecisa, de 57 a 43%. Lugo baja la pobreza de 43 a 31, baja 15 puntos, 14 puntos Nicanor, 15 puntos Lugo. Y Cartes baja la pobreza de 28 a 26,4, 1.6 puntos. Es el gobierno que menos redujo la pobreza de todos los gobiernos desde Nicanor. Creo que en ese aspecto, digamos, no se cumplieron los objetivos, pero también hay que decir que ya en este tramo, después de haber bajado de 60, prácticamente un 60% a 26,4, la última estadística publicada, creo que también se hace más difícil bajar la pobreza. Claro, porque ya es más un núcleo duro, ¿verdad? Pero de todas maneras, ese es el número. Bueno, a ver, el que quiera continuar con esto del 1 al 10. Yo creo que en el punto de vista, 3 aspectos diferentes. Lo que yo viví los últimos años fuera del país. ¿Qué vi fuera del país? Primero la nota. Para mí estaba en un 6 y un 7. ¿6 o 7? Sí, 6 por la parte más institucional, 7 en la parte económica. ¿Pero cómo te pongo? Porque quiero prender la nota. No, porque son diferentes los... Pero el promedio. 6,5. 6,5. Correcto, porque es diferente lo institucional. En lo internacional te pondría 8, te pondría 9, porque cambió la inserción del Paraguay en el mundo. Hace 3 años había una imagen, 3 años después Paraguay es un país considerado como punto de inversión. Te habla el cuerpo diplomático, te hablan los embajadores, te hablan los empresarios. ¿Por qué? Por la macroeconomía que tiene, que es muy valorada en una región con muchos problemas. Aunque ustedes no los crean, por su índice bajo de criminalidad y violencia política, que nosotros nos asustamos muchísimo acá, pero comparado con el resto de la región y del mundo, salvo 2 países, es catastrófico lo que está viviendo la región del Río Bravo hacia el sur, como región, digamos, porque mi visión es más global, digamos. Usted, lo que es Centroamérica, lo que es México, lo que es, no quiero consolar con esto, pero es importante tener en cuenta
la crisis que hay en ese aspecto de la criminalidad política, la violencia política y la corrupción. Creo que la década del siglo XXI que hemos vivido es la década del destape de la corrupción a nivel regional, y capaz que si avanzamos un poquito más, en España se destaparon dos casos fundamentales, caso Gürtel, por ejemplo, que cayó toda la plana mayor del PP y antes cayó toda la plana mayor del PSOE. La plana mayor estoy hablando, para que vean que a veces pareciera que nosotros vivimos en una burbujita ahí todo el día, año a año, entre nosotros, cuando el mundo tiene conflictos mucho más. Bueno, entonces, ¿qué noto? Que Paraguay ha mejorado mucho su inserción y calificación internacional. ¿Qué es lo que más se critica afuera? El Poder Judicial. Yo les cuento bien. Y ustedes que están en la parte económica saben, César y sabe Almícar, el problema del Paraguay es el Poder Judicial. Y no vamos a salir del problema político hasta que no resolvamos el problema judicial. Cuando hicimos la Constitución, y esto ustedes saben que participamos ahí, hicimos un diseño republicano con un árbitro. Un árbitro. ¿Cuál era el árbitro? El Poder Judicial. Porque si no, el conflicto de poderes, por nuestra concepción histórica, decía que no iba a terminar nunca. Entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Ejecutivo, las mayorías y las minorías que cuestionaban las mayorías. Analizamos 1000 instituciones. ¿Por qué no pusimos el recall, por ejemplo? Porque el que perdía iba a impugnar las elecciones seguro, por dar un ejemplo de cómo se legisló. Pero nosotros diseñamos un modelo republicano por el que el Poder Judicial sea el árbitro. Y fracasó, Mina. Y hoy tenemos el nivel de corrupción que tenemos, el nivel de, más que corrupción, yo creo, porque corrupción en muchos lados, impunidad que tenemos, porque fracasó el Poder Judicial. ¿Quién es culpable? Bueno, ahí es un tema mucho más complejo, las dirigencias políticas, la sociedad, la propia justicia, no sé. Ese tema entonces económico, estamos muy bien vistos, que nos afectó la justicia, lo demás estamos muy... Por ejemplo, hoy se habla de la carne, se habla de Paraguay, se habla de las hojas, se habla de Paraguay, se habla de energía, se habla de Paraguay, se habla en el mundo. Hace 10 años viajabas por el mundo y se hablaba de estos productos y no se hablaba de Paraguay. Hoy se habla. Y eso, cuando uno está afuera y participa de esas reuniones, se pone contento porque por lo menos... Claro, somos un país que existimos. Antes era Uruguay, ¿no? Existimos. Ni siquiera sabían el nombre. Cuando hago una demostración de carne, degustación de carne paraguaya en Cuba, ¿cómo te puedo decir? No es que yo traje una novedad, ya la gente sabía que la carne era muy buena, claro, y muy famosa, o sea, hay una marca. Y eso cuesta mucho. Entonces creo que Paraguay avanzó muchísimo en eso de inserción. ¿Qué es lo que es más frágil? La institucionalidad. Que tiene que ver con la justicia también. Que tiene que ver mucho con la justicia, claro, pero la institucionalidad es frágil. Pero es un problema, no quiero consolarme, pero miren lo que está pasando alrededor nuestro, salvo las dos excepciones de Uruguay y Chile. La institucionalidad argentina y no hablemos de la brasilera, que tenemos un pronóstico político absolutamente reservado en los próximos 5 o 10 años, ¿o no? Absolutamente reservado. No, entonces la institucionalidad es un drama que estamos arrastrando en la región y en Paraguay también. Y no se sale de esos impactos políticos serios, responsables e inteligentes. Inteligente, porque los pactos normalmente son de repartir. Porque si vos no haces inteligente, porque si vos querés pactar ganando todo, ese pacto no dura 2 días. Si vos querés pactar jorobando al otro, solamente tus beneficios. Cambiando las cúpulas y beneficios. Es lo que siempre se hizo con el Poder Judicial. Cuando se quiso cambiar, acá lo que se hizo es un cuoteo del Poder Judicial y punto. Bueno, y creo que el tema institucional, y para ser más puntual, y creo que el problema más grave es que es la desorganización dentro del Partido Colorado. Es un problema grave. Y eso vamos a tocar. Es un problema grave como para la República, como instituciones, digamos, funcionamiento. Termino. Bueno, a ver, César o... Vamos a cruzar un poquito. Vamos a ir cruzando. Bueno, yo también creo que está entre un 6 y un 7, más o menos, ¿verdad? Pero quiero remarcar un poco el contexto. Creo que el contexto que le tocó al gobierno de Cartes fue más complejo que el que tuvo Lugo en su gobierno, y eso marca los resultados, ¿verdad? Por más de que la gestión creo que fue buena, por lo menos en la parte económica, los resultados finales no son tan buenos por el lado de la pobreza o por el lado del crecimiento, comparativamente con los objetivos mismos que ellos se fijaron, porque ellos se fijan en un objetivo allá por el 2013, cuando el mundo estaba en una situación y de repente hay una caída de los precios de commodities muy fuerte que condiciona
hay una caída, arrastra esa caída de commodities a la Argentina y al Brasil y que claramente condiciona por lo menos la gestión económica de manera muy importante. Yo creo que ha tenido buena gente en el Ministerio de Hacienda, ha tenido buena gente en el Banco Central y en algunas otras instituciones y eso le permitió poder gestionar técnicamente el barco en un momento complejo de muchas tormentas. Entonces creo que la gestión fue buena. Yo lo que creo, y eso lo remarqué incluso en un artículo que escribí al inicio de su gobierno, me parece que un error que cometió fue el haber apostado tanto solamente en la infraestructura y haber dejado otras áreas importantes como la educación, como la salud, por ejemplo, en la gestión, en la asignación de recursos. Gestionó, pero no le dio los mismos recursos que le dio a la infraestructura y obviamente que vas a construir muchas rutas si le pones mucha plata al Ministerio de Obras Públicas. Eso es una cuestión de la asignación de recursos. Entonces, cuando uno prioriza tan fuertemente un sector y deja otros, finalmente se posterga las otras áreas y esperemos que de aquí en adelante equilibremos un poco más esas prioridades para que las distintas áreas críticas, digamos, para el desarrollo futuro del país tengan recursos adecuados para desarrollarse, ¿no? Ahora, una pregunta nomás que antes que se me pase. Ambos hablaron de la infraestructura, digamos, ¿verdad? Que deja mucha infraestructura, o sea, quintuplicó, cuadruplicó en algunas las inversiones. Y vos misma haces hincapié que hizo más asignación, digamos, de recursos a esa área. Ahora, eso, digamos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho tanta inversión? En el sentido, se supone que la infraestructura también ayuda al desarrollo, ¿verdad? Efecto multiplicador. Claro, y también genera empleos, digamos, ¿verdad? Entonces, o no genera tanto empleo por eso, porque si no, pregunto, ¿qué pasa si esa inversión no iba ahí, ¿verdad? Por eso yo mencioné, sino que iba a educación y a salud, que son inversiones que no tienen un retorno inmediato, digamos. Entiendo tu punto y creo que vas en la línea correcta. O sea, por eso yo mencioné el contexto. Sí. El contexto condiciona y si no se hubiera invertido en la infraestructura, los montos que se invirtieron, no se hubiera priorizado tanto, probablemente esos números no hubieran sido así. Claro. El crecimiento hubiera sido menor, probablemente no hubiéramos podido contener el empleo, porque se contuvo el empleo. O sea, desde ese punto de vista, en la gestión macroeconómica del país, ha sido una buena gestión. Lo que pasa es que asignamos tantos recursos a esto que tuvo su resultado positivo, pero dejamos otras cosas estructurales que son sumamente importantes. Claro, pero si no hacíamos en ese contexto económico, digamos. Claro, y íbamos a crecer en vez de 4,5, íbamos a crecer 4, probablemente. Y también iba a haber menos empleo, o sea, más desempleo. Menos empleo, ¿verdad? Y probablemente la pobreza hubiera estado hubiera sido nomás también, hubiera creado nomás Escosor, que es lo que hoy, ¿qué crea Escosor esencialmente? Es el tema del índice de pobreza, que se bajó poco, ¿verdad? Entonces, pero que si se hacía de otra forma, no había condiciones para bajar más. Hoy no hay condiciones Lo que pasa tampoco. es que la pobreza es fácil. Hoy no hay condiciones para bajar. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque la capacidad de crecimiento que tiene el país está limitada a nivel del 4%. Y lo que se nota es que con lo que estamos haciendo para crecer al 4% no es suficiente para reducir la pobreza, por la dinámica poblacional que estamos teniendo. ¿Y por qué eso va a ser difícil? Vos me decís, inclusive ahora. Tenemos deficiencias de estructura. O sea, vos no podés crecer al 7% porque se te ocurre crecer al 7% nomás. Hay esfuerzo detrás de eso. Esos esfuerzos nosotros no la tenemos. Pero te pregunto, hay que ahorrar más. A los dos le pregunto. Si bien un 4 y pico ya efectivamente es un buen crecimiento, sobre todo en el contexto, etcétera, etcétera, ¿por qué si hay un crecimiento del 4 y pico %, por qué no puede haber también un crecimiento, o sea, al revés, un decrecimiento de la pobreza, bueno, aunque sea con ese mismo índice? ¿Por qué no es proporcional? Porque la población está creciendo a un ritmo que apenas vos le estás dando ingresos a lo que está creciendo, no podés reducir lo que ya viene de atrás. Si lo que se nota es que a un crecimiento del 4% nosotros estabilizamos la pobreza. Para reducir la pobreza tenemos que crecer alrededor del 5, 5,5, 6%. Pero hay otro fenómeno, discúlpame una acotación breve nomás. El problema de la pobreza depende del decil que vos medís para reducirla. Al nivel del menor del 30%, ya es un problema más educativo que económico. También. Es un tema muy importante eso, señalarlo. A ver, hablame en cristiana, porque no entendí. Bueno, los expertos, la productividad de las personas depende del nivel de educación que los tienen. expertos explican
que vos podés bajar fácil, 60, 50, 40, pero pasado la barrera del 30 de pobreza, el problema ya deja de ser una variable económica, se convierte en una variable más educativa, funcional, de productividad, porque tiene que cambiar la mano de obra, la cultura laboral, el sistema de inserción laboral. El pobre duro, la pobreza dura. Entonces es la pobreza dura eso, y es ya un factor subjetivo, incluso cultural, que merece esfuerzos muy diferentes a poner plata o poner obras. Camilo. Bueno, nota primero. A ver, la nota yo le pondría, si utilizamos esa calificación del 1 al 10, donde el 6 es aprobado y equivale al 2 del nuevo método de calificación del 1 al 5, aquí todos le están permitiendo pasar del 1 al 10, 6, entonces pasa. Yo le pondría 4. ¿Por qué le pondría 4 aplazado? Porque uno no puede calificarle en base al gusto o disgusto de uno mismo a un gobierno. Es decir, sí, pero deja muchas obras. Lo que uno tiene que hacer es tomar como parámetro qué es lo que se propuso, qué prometió y con qué se comprometió y qué deja al final. Entonces uno ve qué prometió y con qué se comprometió al principio. El informe que presentaban al inicio del programa, que presentaba Jenny, donde en el propio discurso Horacio Cartes decía, de nada van a servir las grandes obras si nos reducimos de manera dramática la pobreza. Entonces yo diría, de nada sirven esas grandes obras. A ver, entiendo que aquí estamos frente a economistas y hay un discurso, un relato, yo vengo de las ciencias sociales, un relato muy característico en aquellas ciencias vinculadas a la economía, que plantean no lo nuestro es técnico, lo de ustedes es político. Yo tengo mis discrepancias, y discúlpame que complejice un poco el lenguaje, mis discrepancias epistemológicas con eso. Me parece que es un relato falso. Decir, no, nosotros tenemos un discurso técnico, no es político. No es técnico. Tiene una visión política e utilizan instrumentos técnicos. ¿Por qué? Dicen, no es posible reducir la pobreza. Primero tenemos que decir, ¿qué es pobreza? Cuando estamos conceptuando pobreza, ¿a qué nos estamos refiriendo? Primero. Segundo, ¿cómo se reduce la pobreza? Solamente por la sinergia generada a partir de las fuerzas del mercado. O sea, necesitamos mayor crecimiento macroeconómico para que disminuya la pobreza. Es una visión política, no es una visión técnica. Porque yo sí bien puedo decir lo siguiente, Paraguay no acometió una de las reformas fundamentales, así como la reforma del Poder Judicial, otra reforma muy importante, la reforma al sistema fiscal y tributario. Aquí los ricos, los multimillonarios, no pagan impuestos. Y claro, uno piensa que vamos a sacar de la pobreza solamente con el crecimiento del mercado. Yo tengo una visión política diferente. Creo que se puede reducir la pobreza haciendo que el Estado en infraestructura, salud, educación, etcétera, incorpore a aquellos sectores que están absolutamente excluidos. Porque uno dice, no, Paraguay paga pocos impuestos y es competitivo. Pagamos pocos impuestos. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos sectores que no son multimillonarios y quieren acceder a salud, o quieren salir a educación o infraestructura, tienen que pagar de su propio bolsillo, cosa que otros estados te garantizan vía redistribución impositiva. Ahora, esta es otra discusión. Digo solamente esto para consignar lo siguiente. ¿Por qué le aplazo a Horacio Cartes? Horacio Cartes plantea un combate frontal a la pobreza. Voy a centrarme en dos ejes. Combate frontal a la pobreza y combate al EPP. EPP y detrás de EPP todo el relato de la inseguridad, el peligro y compañía. Bien, el Congreso Nacional le da superleyes y superpoderes que ningún gobierno desde la caída de Stroessner hasta nuestros días tuvo. La ley de alianza público-privada, una ley cuestionada con relación a su propia constitucionalidad, fue el pilar económico de Horacio Cartes. Recuerdo que al exministro Barreto yo le había entrevistado cuando estaba en Radio 1000, un día que extrañamente no te fuiste a la radio, entonces me permitieron hacer otras entrevistas. Y le pregunto al exministro Barreto, le digo, el tema de APP, ¿cuánto se planteaba el gobierno, me va a corregir ahora, como meta, como objetivo de ingresar vía inversión APP? Y se planteaban 15.000 millones de dólares, si no me equivoco. En ese momento, eso era la mitad del Producto Interno Bruto. Claro, si metían 15.000 millones de dólares, iba a ser una revolución económica. Iba a ser imposible, por más que sea simplemente vía mercado, iba a haber mayor reducción de la pobreza. Pero ¿qué sucede? Crisis externas, errores de etcétera, etcétera, no entra nada. Lo poco de APP, hoy veíamos que la ruta 2 y 7, que es el proyecto APP que está allí funcionando, se le tiene que extender el plazo para que consiga financiamiento. Se va este gobierno con un fracaso estrepitoso de la ley que ellos tenían como caballito de batalla. Sí. Entonces yo no puedo decir es un éxito la gestión económica porque los tipos buscaron otras alternativas. ¿Qué hicieron? Como no les viene APP y necesitan plata para fondearse, emiten bonos.
hacen crecer la deuda. Sí, pero Paraguay tiene un bajo nivel de deuda. Esa es otra cuestión y es otra discusión. Ellos plantearon APP y fracasó. Segunda cuestión, hicieron que se modifique la Ley de Defensa Nacional al punto de violar flagrantemente no solamente la Constitución en cuanto a su arquitectura, doctrinariamente. Sí, es la primera vez en la democracia paraguaya que se dice los militares van a meterse a solucionar un problema de seguridad interna, cosa que en América Latina produjo militarismo y dictaduras militares. Igualmente hicieron, se le dio recursos, se le dio las fuerzas militares, termina este gobierno. Y el EPP no solamente no fue derrotado, sino que moralmente salió victorioso, porque le tiene a toda la fuerza allí en el terreno y no pudieron derrotarle. Entonces, ¿cómo yo le califico a un gobierno que me decía, el EPP no me va a marcar la hoja de ruta y con la APP voy a hacer un desarrollo económico? APP fracasa y el EPP continúa. 4 es mi calificación a Horacio Cartes. Claro, yo creo que si uno toma siempre los puntos débiles solamente, obviamente la calificación es menor. Y si yo tomo solamente los puntos buenos y me olvido de esos malos que vos estás calificando, le voy a poner una nota más alta. Por eso que yo también creo que hay que promediar para poder hacer una calificación de la gestión en general. Pero eso lo discutimos, lo profundizamos luego de la pausa. Bueno, a ver, lo que pasa es que en realidad nos llevaría más de un programa analizar en el terreno económico y también político. Para terminar la parte económica, digamos, ¿verdad? Primero, cierto, lo de las APP no resultaron como ellos querían, ¿verdad? No vino el capital. Por eso que muchas veces yo digo sobre el tema de la economía en nuestro país, que es muy peculiar por toda nuestra historia, ¿verdad? Como decía Bernardino y ustedes también, fuimos siempre hasta hace poco un país mal considerado en varios aspectos, ¿verdad? Corrupción, todo. Entonces, ¿qué capital es el que viene acá? Entonces, eso también tenemos, que nosotros no sé si estábamos posicionados, ¿verdad? No estábamos. Como para poder querer que vengan los capitales extranjeros fabulosos. Por eso cuando acá se habla del lavado, de un tipo de lavado, digamos, que yo siempre hago la diferencia del lavado del narcotráfico, ¿verdad? Que del lavado de gente que va en Europa, en Estados Unidos y viene con su plata acá, ¿verdad? Ese es el capital. El capital, sí, lastimosamente no viene el capital estrella al Paraguay, viene ese otro capital, ¿verdad? Yo creo que el error fue eso. Me acuerdo en esa entrevista que me hizo Camilo, me acuerdo muy bien, ¿verdad? Una de las cosas que yo le dije es, creo que el gran error de su plan inicial fue haber basado en algo que era irreal. Claro. O sea, se plantearon inversiones de 30.000 millones de dólares, lo cual la mitad era APP y nosotros no tenemos capacidad de traer inversión privada por 15.000 millones de dólares en Paraguay en las condiciones. Yo no soy economista y yo le dije eso al propio Horacio Cartes, ¿verdad? Fue un error, claro, y el error le costó finalmente que su proyecto fracasó. Pero no fracasó todo buscó alternativas. Porque buscó alternativas, que es justamente el tema de infraestructura. Cuando vos, porque yo justamente le decía exactamente lo contrario. Yo decía, mira, vos como Estado podés crear condiciones para que el capital interno y el internacional se puedan desarrollar más, que yo no sé, impuestos que a vos no te gusta, pero para un paraíso fiscal, que se puede crear diferentes condiciones para que el capital venga o inviertan acá. Pero lo único que vos de verdad podés hacer para incidir directamente es infraestructura. Ahora, porque vos como Estado podés decidir, invierto tanto en infraestructura, ¿verdad? Y eso genera tales y tales economías, que fue lo que finalmente terminó haciendo. Pero ¿saben lo que más llamó la atención de Paraguay afuera? Es habernos desenganchado de la crisis argentina y brasileña. Sí, eso es un mérito increíble, medio mágico. Todos los empresarios... Pero ¿cuál es la diferencia? Sí. Eso es lo que hay que entender. Sí. Los años previos es lo que hace la diferencia. Los años previos te posicionaron para que vos seas diferente. Para que aguantaras. Claro, tenía la capacidad de endeudarte, pero yo les cuento, no tenían. Ustedes que como economistas, el valor que tiene cuando se habla de la región, el país más poderoso, la locomotora que está con -2, -1. Claro, y el paisucho nuestro. Y nosotros estamos enganchados. Yo entiendo que no podemos, yo no soy economista, pero decía, y bien me parecía en el descanso, estábamos allí hablando con el exministro Barreto con relación a que tenemos posiciones diferentes, pero entendemos que hay argumentos de uno y otro lado. Claro, a ver, Argentina está mal, está pasando por una crisis, Brasil está mal, está pasando por una crisis, pero se siguen yendo paraguayos a los hospitales argentinos. Porque la Argentina en crisis está mucho mejor que el Paraguay. Pero lógico, nosotros somos un país pobre, nosotros somos un país primario, básico. Claramente, las crisis internacionales nos van a afectar a nosotros como a todos los otros y nos pueden afectar en menor medida, con pocas medidas de protección, porque nuestra propia economía es
muy básica y muy primaria, y no tiene una dependencia tan alta como tiene la Argentina y el Brasil. Esa es una. Después, otras crisis catastróficas y estrepitosas, los países que dependen del petróleo. No solamente tenemos acá en la región el caso venezolano, en varias partes del mundo dependen del petróleo, y crisis monumentales. El tema de las primaveras árabes no fueron cuestiones de crisis de Twitter. Cayó y se desplomó el petróleo y ya venía una crisis monumental y no podían cubrir nada. Reventó la economía, reventó todo. Entonces, ¿a qué yo me refiero? Decían, es difícil bajar la pobreza cuando, y eso es cierto también, sociológicamente es cierto, cuando se llega a un porcentaje. ¿Qué haces vos allí? Podés meter todas las rutas y todos los superviaductos que quieras, pero si vos no transformas el capital educativo del propio pueblo, imposible. Y la cuestión es la siguiente, ¿cómo es posible que en 5 años del gobierno de Horacio Cartes se haya reducido la pobreza casi ese margen estadístico de error del 1,5-2%? Sin embargo, si uno ve la cuenta corriente de los multimillonarios del Paraguay, y no es un discurso político, son números, van a ver que crecieron exponencialmente. Entonces, algo está fallando en el modelo cuando pocas personas se benefician más con las obras acometidas de un gobierno y la gran mayoría no. Ahora, para mí no se trataba simplemente de parar que no aumente la pobreza. Para mí se trataba de, ¿cómo me explicas que hay gente que se está volviendo multimillonaria y la pobreza no disminuye? Porque incluso esas obras de infraestructura, apostar todo allí, es simplemente beneficiar. Mira, el que va a ser ahora director de la EBI y abandonó su discurso, porque una cosa era Nicanor en campaña y otra cosa es Nicanor ahora oficialista, que tiene una versatilidad monumental para cambiar de discurso, espectacular. Recuerdo que él decía, el modelo de Cartes se basa en beneficiar a los grupos hiperconcentrados de la economía. ¿Para qué sirven estas grandes rutas? No es Camilo Sola el que lo dijo, Colorado, Nicanor. ¿Para qué sirven estas grandes rutas? Si uno ve, ¿dónde están estas grandes rutas? Por ejemplo, esa ruta que va hacia Ruta 3, Limpio y compañía. Después la otra ruta. Después vamos hacia Ruta 2 y 7 y hacia Ciudad del Este. Una es la gran ruta sojera granelera y otra es la gran ruta que trae ganado vacuno. Los dos grandes sectores beneficiados con este gobierno, claro, el sector pero son los dos sectores productivos más importantes todavía, porque no somos un país industrializado. Entonces está bien si tenés mecanismos de redistribución. Cuando me dicen, es populismo. ¿Qué es populismo? Cobrarle impuestos a estos multimillonarios para invertir en educación, no en subsidio. Educación para mejorar. Yo entiendo, bueno, que digan ellos, en realidad yo tampoco soy economista, sino que tengo una visión nomás política y social y económica también, obviamente limitada, pero tengo. Obvio que vas a apostar a donde puede significar desarrollo, digamos, y son los dos rubros que acá, pero que es cierto que esos dos rubros, tanto la ganadería como la soja, beneficia esencialmente socialmente a un sector muy minoritario. Y una economía, ¿verdad?, extractivista por que eso, está secando todos los recursos. Lo que sí creo es que por eso yo siempre lucho por el tema del impuesto de la soja, no al estilo Kirchner de matar al sector sojero, porque no tengo ningún interés en que muera, sino que de ahí tenés que extraer de esos sectores que vos también le estás dando efectivamente infraestructura y todo para que se desarrollen y ganen más, pero también tienen que aportar para que esos otros sectores, para que chorree ese beneficio, para que chorree hacia abajo. Es lo que, hay un sistema tributario que hay que cambiar. Sobre tu comentario sobre las inversiones, de que Paraguay no va a lograr, yo no comparto ese criterio. Yo creo que hoy lo que funciona en el mundo es ser un país serio. Y te explico un poco cómo funciona esto. Los principales movilizadores de fondos en el mundo son los fondos de inversión. Eso ocurre en todos los países, incluso en Paraguay. Si vos preguntás en Paraguay cuál es la institución, persona o empresa que más dinero moviliza, es un fondo, es el IPS. Lo mismo ocurre en el mundo. En un altísimo porcentaje, me animo a decir en un 90%, estos fondos de inversión tienen un reglamento que básicamente dice que no pueden invertir en países, empresas que no tengan grado de inversión. Por eso es tan importante el grado de inversión. Entonces, cuando vos no tenés grado de inversión, igual podés captar. De hecho, Paraguay salió como resultado de esa mejora en su calificación. Estamos en un escalón del grado de inversión, igual captadas, inclusive con buena tasa. Pero el espectro de inversiones que pueden venir es, digamos, el 10%. Claro. Mientras que cuando alcanzás el grado de inversión, eso cambia radicalmente. De 10 tenés ahora el 100% de fondos que ya pueden invertir. Hoy, aunque quieran, muchos fondos no pueden hacerlo porque en la categoría que estamos todavía se consideran inversiones especulativas. Te voy a dar nomás unos datos de países de la región que tienen grado de inversión, de a qué nivel de inversión estuvieron, flujo de inversión estuvieron recibiendo. Uruguay, que es un país pequeño, similar al nuestro, pero creo que vamos a coincidir acá, un país serio. Las instituciones funcionan en grado de inversión. Paraguay, $300 millones por año. Uruguay, $3.000 millones por año. Perú,
10.000 millones de dólares por año. Chile, que es el país que tiene la más alta calificación en Sudamérica, 20.000 millones de dólares por año. Entonces, no es cierto que nosotros no podamos, creo que podemos, pero totalmente, creo que si nos embarcábamos, yo estoy convencido que el gobierno de Horacio Cartes podría haber alcanzado el grado de inversión hacia finales de su mandato este año, si es que no se obsesionaba con la reelección y no generaba tremenda tensión institucional y todos los eventos que ya conocemos. Creo que si se embarcaba en un proceso de fortalecimiento institucional, dado que estábamos a un escalón, podría haber alcanzado el grado de inversión y entregar Paraguay con todos estos logros que ya comentamos y Paraguay con grado de inversión. Pero bueno, esa posibilidad quedó totalmente en stand-by desde el momento que se generó toda esta tensión, ¿verdad? En mi opinión, como te dije, sí, un retroceso institucional. Simplemente quería dejar esos datos para demostrar que sí, Paraguay, yo estoy seguro que cuando alcance el grado de inversión, y dependiendo, yo veo 3 escenarios para el próximo gobierno, uno de ellos en el cual nos embarcamos decididamente en un proceso de fortalecimiento institucional, reforma de la justicia, Paraguay puede alcanzar el grado de inversión allá por el 2020 y eso va a llevar los niveles de inversión extranjera directa. En primer lugar va a ser de que muchas de las APP que ahora no se concretaron se empiecen a concretar y los niveles de inversión extranjera directa van a ir de los actuales 300 millones de dólares, me animo a decir, a 1.000 nomás. Ni siquiera a los 3.000 de Uruguay, a 1.000 nomás que vaya ya son casi 3 puntos del PIB y eso va a impulsar el crecimiento económico. Va a significar un antes y un después en la historia económica paraguaya. Se me relva el tiempo y estoy con Mario también esperando el intendente de Asunción. Y quería preguntarles, bueno, ¿y cuál es la expectativa que ustedes tienen con el gobierno de Mario Abdo Benítez, partiendo de cómo estamos, ¿verdad? En relación a la famosa selección nacional que tiene Mario Abdo. A ver, ustedes, empecemos por acá. No, empecemos por el cargo más alto acá entre todos nosotros. Profesor embajador, ¿no? ¿Tiene más que nosotros? No. ¿Cuál es la...? Yo creo que está recibiendo un país bien ordenadito macroeconómicamente y bien posicionado internacionalmente, que es una gran ventaja con respecto a otros gobiernos que han recibido, por ejemplo el Paraguay que recibió Nicanor, sí, por ejemplo, y que Nicanor hizo muy buen 2-3 primeros años, que nos levantó de ese pozo. Entonces creo que eso tiene mucha significación. Ahora, es un país que está turbulento políticamente y eso es delicado. Yo creo que la gobernabilidad. Eso es delicado. Yo si pudiera hablar con el presidente, le diría que lo más importante es pacificar la cancha. Quien gana pacifica, es un principio elemental del ejercicio del poder. Quien gana pacifica. Bueno, ¿cómo se va a pacificar? Ya no sé, no me quiero meter en esas cuestiones, pero ¿qué es lo que hay que pacificar? Bueno, creo que hay que pacificar en particular el partido de gobierno, obviamente con su relación con el gobierno, y tener una buena relación con los partidos principales opositores. En el campo institucional creo que tiene un solo gran desafío después de pacificar el escenario, la reforma judicial bendita. Y cuidado, se puede hacer sin tocar la Constitución. Es mentira que hace falta una reforma constitucional para hacer una buena reforma judicial. Hay que tener personas dispuestas a poner juristas independientes y no secretarios letrados. Vamos a ser claros. Y es una responsabilidad política, de la dirigencia política, y que traicionó, salvo el primer pacto de gobernabilidad, que lo hizo y que yo participé como parlamentario en aquel momento, con otros, por supuesto, que hizo la primera corte y que fue una corte bastante equilibrada, bastante seria y la mejor, lejos de todas las cortes que vinieron. Y después, ¿qué hacían los amigos? Los amigos agarraron y ponían, sí, vos no querés ir a la corte, hasta se pagaron para ir a la corte en algunos casos. ¿Qué quiere decir eso? Se pagaron. Y hasta se cotizaron los cargos, en algunos casos. No sé ¿Y a quién le pagaban, por ejemplo? Bueno, eso, pero te digo, se comenta, ¿viste las leyendas urbanas sobre la Sí, pero ¿le pagaban a quién, por ejemplo? Vamos a poner y a los caudillos de turno. Ah, los caudillos le pagaban. Bueno, hay leyendas urbanas sobre la corte que no tenés idea. Lo que alguna vez caminamos por los pasillos y que salimos huyendo de todo ese escenario vulgar, mediocre y corrupto. Bueno, Camilo. Sí, bueno, mira, yo decía aquí el profesor Cano Radil con relación al tema de la justicia, hay que hacer una reforma judicial. Todos coinciden con eso en su discurso. Ahora, a los hechos vamos. Ahora ya hay 2 ministros de Corte Suprema que van a ser designados próximamente.
No es cierto que estos dos ministros van a ser designados por el cartismo y van a ser los cartistas. Ya son los nuevos actores políticos los que tienen incidencia directa. Dicen, el proceso transparente y todos los días tenemos que estar transmitiendo desde el Parlamento que están haciendo sus exposiciones los candidatos. Es todo un blef. Todos sabemos, sotoboche se maneja, que va a ser un colorado de una terna y un liberal de la otra terna. Ese no es el problema, Camilo. El problema es que sea un buen colorado claro, y un buen liberal. Entonces toda la mentira que se monta con el teatro de que se está llamándole a todos los juristas para que compitan es una mentira. No, no es mentira. Eso tiene que pasar por la reforma. O se va a hacer claro por designación política o se va a hacer por competencia. Pero acá se dice, es por competencia y es una designación política. Te hago una pregunta, con lo Camilo, cual, ¿en qué sistema mundial pero esa no es la discusión. Se hace? Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, vamos a los Estados Unidos, ¿Es política? sí, pero es claro y es sincero. Nadie dice vamos a competir. Política, la Corte es política. Acá se dice vamos a competir y en realidad no hay competencia, es cupo. ¿Cómo se diseñó esto? Se diseñó para que, bueno... Lo que yo digo es lo siguiente, el gobierno de Mario Abdo Benítez tiene un problema en el plano político. Cuando gana Juan Carlos Guasmosi en el año 1993, él tenía una consigna, y ya que estamos tanto con el campo de la lingüística, tenía un relato, está tan de moda decir eso, que era 50 años en 5 años. Todos recordamos eso, ¿verdad? Y traía la cuestión de Kubitschek y Brasil y todo eso. Bueno, 93, 98. ¿Quién gana en el 98? Tenía que ser Lino César Oviedo, pero por un accidente en la historia sale él y va Raúl Cubas, por accidente. Pero Lino Oviedo también tenía un relato. Vamos a poner otra vez orden aquí en este país que se está desmadrando. Y le ganó a los principales caudillos. Entonces consigue un movimiento político tras él. Viene lo del marzo y bueno, ese gobierno que fue para mí el más inestable de toda la democracia paraguaya, concluye en el año 2003. Nicanor dice, señores, tenemos que poner orden acá, yo soy el tendotá, y él acuña el término tendotá. Y detrás de eso consigue gobernabilidad y estabilidad un buen tiempo. 2003-2008. Viene Lugo y dice por el cambio, y todos por el cambio, se genera una sinergia por el cambio. Viene Cartes tras el fracaso de la alianza y dice por un nuevo rumbo. Y mi nuevo rumbo es la selección técnica de los mejores, etcétera, etcétera. Todos tienen algo. ¿Y Mario Abdo qué dice? Si alguien me tiene que decir, ¿cuál es la consigna de Mario Abdo? No tiene una. Y eso no es un dato menor. Refleja el modelo político. ¿Cuál es el reflejo político? Y siempre estoy poniendo estas comparaciones. Antiguamente, en época de la colonia, venían dos tipos de barcos hacia acá. Uno, el barco que venía de la monarquía y era el capitán designado por el rey. Y la tripulación lo obedecía hacia rajatabla. Ese es Horacio Cartes. Y el otro, el que le competía en los mares, era el barco corsario, el barco pirata. ¿Cómo se elegía el capitán del barco pirata? Asamblea de los piratas. Decía, vos sos el menos tuerto entre nosotros, andá, vos capitán. Hasta tanto, mantenga la confianza de los piratas. Estoy haciendo analogías. Sí, ya sé. Ese es Mario Abdo Benítez. Es el capitán de un barco corsario, que no tiene rumbo, no tiene discurso, y yo pienso que rápidamente puede encallar. La figura muy buena. A ver, ustedes, ¿qué dicen del futuro gobierno? Vamos, diga todo lo que sabe en 2 minutos, porque se me fue el tiempo. En 2 minutos, bueno, preocupa un poco que asume un poco desgastado ya, ¿verdad? Claramente que va a tener problemas de gobernabilidad y eso va a atentar contra su capacidad de llevar adelante las cosas que yo creo que hacen falta en el próximo gobierno, ¿verdad? O sea, uno claramente que no nota bien cuáles son las prioridades, el discurso no es muy claro, ¿verdad? Exacto. Pero lo que uno ve en lo que se está haciendo es que pareciera ser que la gestión económica va a continuar algo como que venía. Da la impresión, sí. Eso es lo que se nota. O sea, el Banco Central se mantiene más o menos la misma gente, en el Ministerio de Hacienda prácticamente la misma gente. El modelo de emitir bonos para financiar obras públicas es lo que... O sea, yo creo que la gestión económica va a ser una continuidad de lo que vino hasta ahora. Pero a mí me preocupa, de vuelta, repito, la educación requiere una reforma importante. Yo no sé si hay la capacidad política para llevar adelante una reforma importante allí. Me preocupa que sea como un reacomodo un poquito y seguimos con la misma cosa para adelante. El problema educativo dejó de ser económico, no es cuestión de plata. A esta altura del partido el problema educativo dejó de ser una cuestión de plata. Les cuento bien, podemos poner toda la plata del mundo y vamos a fracasar. Así es. Requiere una reforma. Es mucho más profundo, mucho más profundo y grave. Eso es lo que estamos viendo, pero desde el punto de vista económico nosotros creemos que continúa lo que ha sido el gobierno de Cartes, ¿no? Así de estable y todo, creo, económicamente. O sea,
Obviamente la gobernabilidad puede impactar Claro, eso, la capacidad de contener cosas que tenga Así Mario es. Audo es diferente de lo que tenía Totalmente. Cartes, pero eso lo vamos a ver por el camino. Bueno, pero ya vemos desde el inicio justamente que no Bueno, tiene... hay más debilidad, ¿verdad? Claro. Hay más Entonces, debilidad. eso impacta económicamente, yo creo. Yo Porque veo- el capital sí. es... Dice, el capital es cobarde, el capital tiene miedo, el capital Hasta ahora, quiere ir a lo seguro. hasta ahora las expectativas son buenas, Mina. Hasta ahora no se ha notado de que los empresarios estén preocupados. No, Hasta para ahora lo que nada. vemos es que la gestión económica continúa de la forma que venía. Después veremos si es que la gobernabilidad permite que esto continúe en este orden Así o es. ya hablaremos en su momento, ¿verdad? Yo creo que el orden macroeconómico que ha obtenido Paraguay es una parte importante de la ecuación, pero sigue siendo una ecuación incompleta. Paraguay tiene que completar esa ecuación fortaleciendo las instituciones. Reitero, es lo que claramente dicen las calificadoras. Paraguay tiene dos problemas: debilidad institucional e inestabilidad política. Pero la inestabilidad política, a su vez, se debe a la debilidad institucional porque la política es un partido que se juega sin árbitro. Entonces, yo veo tres escenarios para el siguiente gobierno. Uno negativo, uno medio, más de lo mismo, y uno optimista. El negativo sería, yo creo que hay dos principales dificultades que desde el inicio va a enfrentar esta administración que asume. Uno es la gobernabilidad Exacto. y el otro es la corrupción. Que, digamos, vuelvan las viejas prácticas Así es. y que eso se salga de control, y asocio ese escenario negativo donde hay problemas de gobernabilidad que se traducen en un gobierno débil que no puede impulsar su agenda y agregándole a eso el tema de la corrupción, asocio a tasas de crecimiento bajas que Paraguay, del actual 4,5 promedio que viene manteniendo los últimos 5 años, regrese nuevamente a tasas del 2% o se estanque económicamente. Un escenario medio donde Paraguay no alcanza el grado de inversión porque no se embarca en un proceso de fortalecimiento institucional, y entonces más de lo mismo, ¿verdad? Sigue emitiendo bonos, más o menos hace algunas obras por año, pero en mi opinión, si eso ocurre, sería un quinquenio más que se pierde, un gobierno más que pasa a la historia como intrascendente y que no hace que el Paraguay pegue el salto. Y un escenario optimista que asocia a tasas del crecimiento del 6%, el escenario anterior Sí. medio asocia a tasas de crecimiento del 4, 4,5, como es actualmente. El escenario optimista sería un escenario donde desde el inicio el presidente Mario Abdo hace realidad la principal bandera de su campaña, que fue el fortalecer las instituciones. Él viene con un discurso institucionalista, creo que lo tiene muy claro. Ahora, de ahí a que vaya a concretarlo, otra cosa. Creo que ese fortalecimiento institucional se puede lograr, coincido plenamente con el doctor Bernardino, vía una reforma constitucional o incluso sin ella. Sin a ella través del mejor. nombramiento Sin ella sería de mejor. una Corte Sería mejor. Suprema de lujo, que los tenemos, hay juristas muy buenos en Paraguay, que creo que si se envía esa señal de ya nombrar una Corte de lujo compuesta por juristas sobre los cuales no hay, digamos, dudas en cuanto a su independencia y capacidad, y entonces nos embarcamos en un proceso de fortalecimiento institucional, alcanzamos el grado de inversión allá por el 2020 y los niveles de inversión empiezan a subir de los actuales 300 a 1.000 millones de dólares por año, por decir un número bajo, y con eso entonces Paraguay pega el salto. Pega el salto en lo económico, ¿no? En paralelo, yo creo que hay tres agendas que hay que ir llevando en paralelo. La de corto plazo, que tiene que ver con, digamos, resolver ciertas urgencias, el tema de subsidios, por ejemplo. Eso no va a resolver el tema de la pobreza, va a aliviar, va a permitir ganar tiempo. La agenda de mediano plazo, que es algo como la infraestructura, que tampoco resuelve, pero crea condiciones para que el Paraguay crezca. Y la de largo plazo, la que es realmente la que transforma el país, la educación y la salud. Educación y justicia, discúlpame, una pequeña corrección. No que estoy en contra de la salud, pero educación y justicia, los dos grandes desafíos. Bueno, muchísimas gracias, gente, por acompañarnos hoy. Bueno, obviamente vamos a tener el desafío de seguir debatiendo y ojalá, de verdad, los sectores políticos y la sociedad toda centre también el debate en estos puntos, porque creo que somos muy buenos en pelearnos, escracharnos, etcétera, etcétera, que forma parte, sin lugar a dudas, del proceso de limpieza, de lucha contra la corrupción, pero personalmente creo que tenemos que hacer hincapié en la lucha contra la pobreza, ¿verdad? Si no hacemos lucha, hacemos hincapié, a ver, ¿qué política? Tipo, y mi bicicleta Caloi, y mi bicicleta Caloi, y mi bicicleta Caloi, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reducir la pobreza? 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 Tenemos que hacer hincapié ahí. Porque, sinceramente, si no, todo el resto no sirve. O sea, no podemos tener 2 millones de pobres en un país de 7 millones de habitantes. Y estamos hablando de pobres, porque esos índices que había sido de 300 y pico de mil, no sé qué, es pobrísimo, ¿verdad? No solamente la extrema, para mí el pobre luego ya es extremo, lo que se considera
lo que necesita, lo que se le considera, creo que era 500.000, ¿cuánto por mes? El que es pobre, 600, digo, ¿no? 600.000 por persona. 600.000, imagínate vos, por mes. Eso es pobre, no es extrema. Para mí eso es extrema, ¿verdad? Sí, sí. Pobreza. 10.000 es extrema. Sí o sí se debe encarar ese tema esencialmente y ojalá, es un debate aburrido, yo sé, pero es el debate que tenemos que encarar. Educativa, la reforma de Bolonia hay que estudiar a fondo acá, que se hizo en Europa, que reestructuró la educación superior y a niveles técnicos laborales. Y si no entendemos y asumimos cuestiones de fondo, no vamos a resolver lo mismo. Por eso, que cada uno diga lo que quiera. Yo a lo mejor digo, no, qué educación, hay que ver cómo ajustar tuercas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y otros dicen, no, vamos a darle la educación para la liberación, y otros no. Todo eso tenemos que discutir, justamente, qué tipo de educación le vamos a dar para el desarrollo. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, atención un ratito con Mario Ferreiro, el escritor Mario Ferreiro y el intendente Mario Ferreiro, con los dos. Y vamos a hablar con el escritor Mario Ferreiro o con el intendente, que en realidad son lo mismo. ¿Qué tal, Mario? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, Mina. Habíamos quedado en este compromiso por radio. Sí. Y no me acordé nomás cuando me senté acá que una vez me intimaste a que en 30 días te diga si iba a ser candidato o no a la presidencia, ¿te acuerdas? Sí, y cumpliste. Cumplimos. Esa mañana la radio ya te llamé porque ya los medios comenzaban a llamar. Claro, y vos te habías comprometido. Me había comprometido. Sí. Y bueno, quién sabe dónde iba mi destino si tomaba la otra decisión, ¿no? A lo mejor eras presidente A actualmente. lo mejor estabas hablando ahora con el presidente. Con el presidente. electo. Vamos a Sí. hacer el ejercicio, a ver qué tal. Ya que hablamos literatura. Bueno, primero Exacto. te traje Solo Ajá. una noche más y te traje los dos libritos anteriores por las dudas de la colección. Ah, me encanta. Esto es lo que se presentó anoche Sí. con Criterio Ediciones, Alejandro Gatti. Y A ver, ¿dónde puedo mostrar? Estoy muy contento. Es un librito, 8 cuentos. Son relatos breves. El estilo que a mí me gusta escribir, que no muy largo, no muy complicado, donde el giro esté por el lado de la historia que se cuenta, ¿no? Sí, vos sabés que me encantó. Lastimosamente esta vez el material me llega ahora, o sea, haciendo la Sí. entrevista, porque anteriormente había tenido el libro, me leí todos los cuentos Sí. y entonces podía preguntarte sobre Claro. alguno de los cuentos. Ahora me hizo trampa, porque como sabe, ¿verdad? Que soy incisiva en el tema de... Además y está esta mal historia, este y dije, claro, y esta historia, pero ¿y ahí quién es él? ¿Y quién es ella? ¿Y por qué pasó esto? Esta vez no voy a poder, pero me contó Alberto Peralta, que está conmigo en la radio a la mañana, en Radio 1000 AM, Sí. que leyó, porque Fito le había, por lo visto a Fito sí, Sí, le se le enviaste, envió, ¿verdad? sí. A mí no, pero a Fito La sí, editorial, no importa. no, Bueno, tiene contactos. No, pero el tema es que en serio leyó Alberto, que es un tragalibros, Sí. y hizo un muy buen comentario, y así es que bueno, él es una referencia. Es una referencia. Literaria. Vos así sabés que Alberto es un tipo que lee mucho Así es, y que así escribe es. muy bien también. Escribe muy y bien. que medio tipo, yo también, digamos que dejó pasar mucho tiempo sin publicar. Tiene poco publicado Alberto, es una persona que tendría que tener más publicaciones. Casi todos comenzamos muy tarde porque más años pasamos en las redacciones Los diarios, claro. escribiendo columnas. Yo escribí toda mi vida, de los 19 años escribí columnas en Última Hora, Noticias, el diario, después en ABC. Escribí mucho sobre música, también un poquito sobre otros temas en La Bitácora, que fue una página que tuvo mucho éxito. Siempre me gustó escribir. O sea que a los 14 años la maestra nos mandó a hacer un trabajo práctico sobre el obrero, la situación laboral en el Paraguay. Y yo ya era medio vivo en ese sentido y en vez de hacer trabajo práctico hice un poema. Y la maestra me puso 10 felicitados. Claro, Mis compañeros claro. me odiaron. Pues ellos hicieron toda una biografía, toda Sí, una sí, sinopsis. Todo. Yo traje un poema, que era obrero, paraguayo, ajá. tu imagen relumbra, qué sé yo, ¿verdad? Y dije, aquí hay una beta, hay que explotar. Hay que explotar esto, sí. Ajá. Y Bueno, nunca pero más dejé de escribir. ¿Y esto, solo una noche más, son cuentos? Son cuentos, ¿Y son estos 8 cuentos. A ver, ¿son puros cuentos o son cuentos que tienen que ver con tu vida, con alguna situación que te tocó vivir? ¿De qué tratan estos cuentos? Hay dos formas que yo escribo. Una es cosas que me pasaron y que después distorsiono, exagerando, por ejemplo. Claro, novelas, digamos. Novelo, algo Sí. que... Hay una situación, por ejemplo, de mucha tensión en una pareja. Y bueno, ahí uno recuerda otras parejas o las parejas que uno vivió, tus padres, por ejemplo. Hay una situación de un matrimonio muy confrontado que termina en una tragedia, más no te puedo contar, de un cuento. Y bueno, Y eso, por ejemplo, fue en referencia a qué de tu vida. yo tuve días difíciles en los años, en los meses finales de mi viejo. Mi viejo murió muy joven y es como que se le vino la muerte encima y tuvo que cerrar muy rápido cosas con mamá. Y yo era el único hijo presente, ya todos habían ido. Yo viví ese momento es muy duro para un chico de 18, 19 años. Entonces me quedó, imagínate, pasaron 35 años de eso
y ahora es un cuento. Ahora es un cuento. Pero con un final que no ocurrió. Claro, claro, bueno. Un final pero muy trágico, por eso, que no ocurrió por suerte. Por pero, eso son cuentos, digamos. Exacto. Pero como el otro también, Sí. de los otros cuentos, donde obviamente no es que todo sucede tal cual, porque está al grado de la Sí. fantasía, de novelar el cuento, digamos, pero tiene que ver con algo. O sea, lo que te Generalmente, inspira, o sea, te sí. inspira algo de tu realidad. Sí, sí, inclusive hay lugares, qué sé yo, menciono lugares clásicos de Asunción. Hay un cuento que habla del Siddhartha, que era un boliche que estaba en Las Residentas y Perú, que era de jazz. Y ahí en los años 70 Acuerdo. íbamos todos, sí, había un... Luis Acosta se llamaba el dueño, era muy cool, un lugar muy... Y ahí se desarrolla una historia de un jazzista paraguayo, pero vencido por las drogas. Entonces hay muchas referencias también a la ciudad o al entorno, ¿verdad? Me gusta mucho eso también, relacionar un poco con nuestro entorno, que es Asunción. Yo, igual que vos, somos nacidos, malcriados en la ciudad, vivimos esa época de los 70 muy difícil. Hay todas esas cosas tan... Y después hay referencia, por ejemplo, a mi profesión de toda la vida. Hay un personaje de uno de los cuentos que es un locutor. Ajá. Por eso digo, tus cuentos tienen que ver con sí. tus vivencias. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Ahí, De una forma u ese otra. locutor te va a gustar, porque y cuando uno hace radio, pues te llama gente de todo tipo Sí. y que genera sobre todo expectativas raras, ¿verdad? Ajá. Hay gente que te llama a llorar sus problemas, Sí. hay gente que te llama a contar sus intimidades. Sí, así es. Vos estás en la cabina y te llaman a contar un problema personal. Y esta fue una señora que me dijo, mi marido murió y dejó unos discos que quiero que usted tenga. Entonces le digo, yo no la conocía. Y le digo, señora, ¿qué clase son los discos? Música clásica. Y le dije, no, yo no escucho. Me dice, por favor, haga buscar. No me deje con esto que quiero hacer, porque mi marido me pidió que usted tenga estos discos. Bueno, lo envié a mi hijo, trajo, guardé esos discos y recién hace unos meses comenzó a escucharlos. Es una maravilla. Sí. Es un tesoro musical. Los domingos de mañana temprano escucho. ¿Y esos son de vinilo? Discos? De vinilos. Ajá. Tchaikovsky, Beethoven, Mozart. Que yo, obviamente a nadie no le puede no gustar, pero recién ahí entendí la maravilla de esa música. Bueno, y imaginé de que en realidad ese hombre forma parte de una cadena que se van regalando sus discos al próximo que va a morir. Ajá. O sea, yo termino de escuchar los discos y me tengo que morir. Pero ¿por qué, justamente hablando de morir, Sí. por qué este momento de tu vida escribís un libro de cuentos, ¿verdad? Donde según Alberto, y te hice hoy la entrevista, ayer, perdón, Sí. la entrevista en radio, y ratificaste que lo que Alberto contaba era así, efectivamente, porque yo no leí, por eso no puedo Sí. saber, que está la muerte, digamos, Sobrevolando todo el libro, sobrevolando sí. todo el libro. ¿Por qué en este momento de tu vida hablas tanto de la muerte? Me pegó muy fuerte la muerte de Carlos González Brun, un amigo de infancia y juventud. Fue la que más me pegó en los últimos años. Es cierto, yo sufrí algunas pérdidas muy grandes, la de mi viejo a los 19 años, mi vieja después de 10 años también se va, un hermano mío, Enrique, murió a los 49 años, no llegó a los 50. Todos tenemos nuestros muertos, como yo digo acá, ¿no? Sí. Pero esta última me agarró en un momento quizás Patapila. más... Exacto, más sensible, más... él no tenía que irse todavía, era del círculo pequeño de esos que, viste, que vos tenés un pequeño círculo que te gusta almorzar, Sí, comer, sí, sí, sí. hablar de tonterías y disfrutar ese momento. Él era ese círculo y se fue uno del círculo, ¿no? Claro, Entonces fue así, ¡pah!, un golpe. Sentí, por ejemplo, en su velorio algo que no sentí, que fue una especie de tembladera general. Hasta el momento que le dije a Male, bueno, llevamos un poquito, voy No a me siento tranquilizarme, bien. no quise hacer un show tampoco. Claro. Pero tenemos pues esa formación muy Sí. de no hacer escándalos. Lastimosamente, quizás somos reprimidos también, pero yo quería estar bien y tranquilo. Pero me agarró algo que nunca había sentido, una especie de temblor generalizado. Porque hay dos cosas cuando Sí. uno, bueno, me voy a hacer la psicóloga ahora también, ¿verdad? Pero, ¿Pero por qué no? Cuando uno habla mucho de la muerte o está la muerte presente en tu pensamiento, ¿verdad? Para mi interpretación, digo, hay dos Sí. alternativas. O existe un temor a la muerte presente, Sí. ¿verdad? Por esto que te pasó, que se fue alguien muy cerca, etcétera. O al revés, a veces, a mí por lo menos me pasa, que le temo a la muerte, pero para valorar la vida. ¿Entendés lo que te digo? Sí, Como te decía también hoy. es cierto. Que son dos actitudes diferentes ante la muerte. Sí, O la muerte te encierra y te entristece sí, cierto. y te da mucho temor y vivís atemorizada por morir, Cierto. ¿verdad? O al revés,
como sabemos que no somos infinitos, sino que somos seres finitos, o sea, vamos a tener un final, y a veces cuando las bombas van cayendo cerca, efectivamente, ese final es más inminente, ¿verdad? Sí, lo de Víctor, por ejemplo, claro, hace poco. entonces hace que vos valores más la vida. Entonces yo te pregunto, a vos te agarra la muerte, digamos, ¿verdad? Sí. Esto de hacer mucha referencia a la muerte. ¿Te pesa o la muerte, o el saber ser consciente de la muerte, te revitaliza? Mira, yo primero no soy un tipo depresivo, ¿eh? No soy un tipo bajoneado, pasé por muchas cosas, como vos sabés, en la vida y me levanté. Esto que ahora tengo un desafío muy grande, es muy fuerte, a veces más grande de lo que uno puede soportar, pero soy de los que se levanta al día siguiente y le mete para adelante. Entonces no va por ahí, quizás vaya más por tratar de entender la profundidad de que alguien se fue para siempre y valorar lo que nos queda. Claro. Y también ir aceptando la posibilidad. Sí. Porque, mira, hemos vivido también una vida muy intensa en la cual nos creímos inmortales en un momento dado. Entre los 20 y los 40. Sí, es que vos no pensás en que va a haber un final. Te crees eterno. Maravilla, por ser. Pero son etapas de la vida. Hermosa si no, etapa. claro. Yo le veo a los chicos y digo, qué maravilla esa etapa. Ahora no, es cierto, también tuvimos tragedias de jóvenes. Yo me acuerdo siempre de Julio Ayala, me acuerdo de tanta gente Pero joven. es como que la tragedia es de otro. De otro, ¿verdad? sí. Porque no se plantea morirte. Exacto. Pero sin embargo, hoy las muertes nos afectan porque puede ser la nuestra, la ya próxima. son nuestros compañeros de colegio, ya son nuestros compañeros de generación. Entonces, es cierto, importante recabarlo como algo que yo recojo, pero que no me genera a mí una especie de introspección ya depresiva, no. Valorar, vivir cada día como si fuera el último. Solo por hoy lo decimos nosotros, lo que abrazamos una causa de recuperación, ante el miedo la fe, también solemos decir. Entonces hablo mucho porque finalmente, eso me enseñó Josefina Pla en un sótano de la Católica, cuando daba un seminario, nos decía, finalmente siempre vamos a escribir sobre el amor y la muerte. Son dos misterios inexplicables. ¿Por qué te enamorás de alguien y te desenamorás? ¿Y qué pasa después de que te vas? ¿Entendés? Claro. Entonces, todo el mundo termina escribiendo sobre eso, ¿no? Bueno, así que un libro que realmente tenemos que sí o sí disfrutar, porque sinceramente disfruté de tu libro. Te va a gustar, anterior, yo sé que te va a gustar. Así es que seguro que me va a gustar. Y más cuando también está la morbosidad de mi parte, tengo que decir, porque yo leo los cuentos de Mario y me empiezo a imaginar su vida, ¿verdad? Esto habrá hecho referencia a qué, porque como sos una persona conocida para mí, entonces yo obviamente... menciono, en algunos cuentos se menciona, por ejemplo, hay un cuento que se menciona a Fernando Allen, por ejemplo, que vos lo conocés. Sí, claro, me acuerdo. Un contemporáneo nuestro, fotógrafo excelente. Sí. Yo suelo querer poner los nombres completos del personaje al cual me refiero, ¿verdad? A veces cambio, pero sí. Me decían recién en la pausa, mis otros entrevistados, o los otros invitados, va a escribir, ¿tiene tiempo para escribir un libro? Entonces yo le dije, y mira, yo creo que es su escape, porque o si no, yo veo muy duro, pero vamos a hablar de eso luego de la pausa, sobre tu administración ahora. Es una catarsis también. Es una catarsis, ¿verdad? Porque qué difícil es ser funcionario público, digamos, aunque sea municipal, estás en una función pública, digamos, ¿verdad? Sí. Es muy difícil. Así que vamos a hablar con Mario ya sobre eso. ¿El libro está en venta en todas las librerías? Es de Criterio Ediciones, baratito, inclusive ayer se vendían los 3 por 60, imagínate vos. Espectacular, vale la pena. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos a ver, porque se vienen días de mucho festejo en Asunción y es impresionante. Jenny nos preparó una partecita, pero después Mario nos dice dónde encontramos todo el programa, porque hemos hablado en radio con gente de la municipalidad y es vasto el programa que tienen para estos días. Bueno, se me re fue el tiempo como siempre, pero habíamos quedado contigo, Mario, esa parte no cumpliste y vamos a tener una hora contigo o lo que sea y con otra gente de la municipalidad, ¿verdad? Sí. De verdad, para hacer un balance. ¿Cómo no? Y sobre todo, hacer un balance y las perspectivas, porque yo siempre digo, los balances sirven para que deben ser superadores, ¿verdad? Sí. Donde hay cuestiones de debilidades y fortaleza, ¿verdad? Sí. Entonces veamos cuáles son las debilidades para poder revertir, porque a todos los asuncenos nos conviene que se reviertan las debilidades, y la fortaleza para poder decir, bueno, qué bueno, esto pudiste hacer, ¿verdad? Yo igual te agradezco porque lo que más quería hablar era del libro, porque para mí es parte importante. Y los festejos ya comenzaron, mañana hay mucha actividad, se reabre el Panteón de los Héroes, tenemos el día sábado un festival musiqueada para Guadalupe con Ricardo Flecha, Contrapunto, va a estar Lito Nevia. Espera un ratito porque Jenny nos hizo un informe. Vamos a ver el informe porque ahí está casi el resumen de todo. A ver. Espectacular.
Son varias las actividades previstas para el mes en el que se recuerda la Fundación de Asunción. El Departamento de Cultura de la Municipalidad de Asunción presentó la agenda cultural prevista para estos días. Los festejos se inician hoy y van hasta el 18 de agosto. Habrá más de 100 actividades artísticas de distintos tipos, de diversos géneros, con la participación de los sectores privados y artísticos. Para el 15 de agosto, fecha de la Fundación de Asunción, se realizará un recorrido teatral por las calles de la capital desde las 16. A las 17 se prepara un festival denominado Paraguadupe con elencos artísticos. A las 18, en la Plaza de la Democracia, se realizará el Festival Paraguay Purajey, en donde se presentarán los Cachiporros, Paico, Juan Cancio Barreto, entre otros. En el mismo horario, frente a la Senatur, se desarrollará el evento Roja y Juveche Barrio, en homenaje a Olga Blinder. Además, habrá una presentación de stand-up frente al Bolsi, conciertos itinerantes en la sala de la Casa Castelví de la Manzana de la Ribera y a las 20 en el Teatro Municipal habrá un concierto de piano. Simultáneamente, en la Manzana de la Ribera se realizará la presentación de una obra de teatro. Todos los eventos contemplados en la agenda cultural son de acceso libre y gratuito. El epicentro, donde se desarrollará gran parte de los eventos artísticos por la Fundación de Asunción, será el centro de la capital. Espera un poco, Mario, que ahí Sí. esto de las 20 del Teatro Municipal no es solamente un concierto de piano, sino que es... No, ahí tiene es- varios artistas. Muchos artistas, te cuento. Eso les ¿eh? invitamos a acceso libre y Sí. gratuito el Ah, sábado. sí. ¿Quiénes están? Se llama Musiqueada Paraguadupe y está Contrapunto, está Ricardo Fecha, Americanta y como invitado especial Sí. Lito Nevia, Por eso te digo, imagínate todo lo que van a estar. que viene a cantar litoraleñas Impresionante. y guaranias con un grupo Qué de músicos espectáculo. correntinos y chaqueños. Y por otra parte, el día 15, el 14 hay una serenata Asunción con los Ojeda, Plaza de la Democracia, y el día 15 en el mismo lugar una fiesta para la juventud que cierran Impresionante, Cachiporros. Cachiporro, Sí, que- Paico, Cancio. Exacto. Espectacular. Eso el 15 mismo, Ah. a partir de las 18 horas. Todo gratis y todo Palma y todo Estrella es una Ajá. feria gastronómica y artesanía. Ah, Eso todo también. Palma y todo Estrella en Sí, una feria. ya desde mañana de Ah, tarde. cierto que no sé que habían hablado con Clemente, puede ser. Con Sí, Clemente. que vamos a cerrar las calles. Sí, Se que vuelve... impresionante el espectáculo gastronómico que va a haber, porque es impresionante, comidas típicas. Queremos que la de gente todo. vaya, que disfrute, que pasemos un cumpleaños lindo. Hay una fiesta litúrgica también el día 15 de agosto con el Te Deum a la mañana y una misa a la tarde. Y también está el desfile militar, que es el 15 de tarde de Marica López. Sí, exacto. O sea, hay O para sea que todos. tenemos para todos los gustos. Sí, sí, sí. Queremos que la gente salga y se 14 y distienda 15 un en poco. realidad. No, ¿desde cuándo que empieza? Comienza ya desde mañana. Desde mañana, sí, Sí, cierto. pero los festejos grandes son el 14 y 15. Claro, pero desde mañana ya tenemos actividades. Ya, y lo del Teatro Municipal es el sábado de las 20:30. Bueno, ¿y dónde podemos tener el programa? ¿Hay una Sí, página? en algún- se puede entrar directamente a asunción.com.py o también pueden entrar a mis perfiles donde está Mario Ferreiro, figura pública en Facebook Sí. o en Twitter, Ferreiro Mario 01. Ah, y ahí está todo el y ahí programa. está también todo sí, ahí el pueden buscar el programa. programa a sus 481 años porque cumplimos 481 años de vida. Maravilla. No es poca cosa. Y lo festejamos muy bien, Sí. entonces. Bueno, no, me debes una visita después para hacer un ¿Cómo no? balance, Ya, ¿verdad? podemos traer 2 o 3 personas al equipo y Exacto. hacemos un... Sí, y mostramos una hoja de ruta de aquí hasta 2020. Eso te iba a decir, ¿cuánto te falta? 2 Y años. la mitad del periodo me falta. Ah, o sea que pasé la mitad ahora y me quedan 2 años y meses. Si me tuvieras que decir, de repente, obviamente, Sí. diferentes sectores te dan con un caño y Sí. otros, digamos, entendemos la situación por lo que significa administrar todo un municipio como Asunción, ¿verdad? Sí. Eso no significa que no tengas que mejorar en muchas Claro. cosas, pero cuando te dan con saña, es diferente cuando uno te dice, mira Mario, yo creo que lo de los baches, hay que no, solucionar. ¿cómo será? ¿Qué se puede Sí. hacer? ¿Qué te falta? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y otra es ya ser lapidario y sistemático para fundirte, digamos, Claro. ¿verdad? ¿Sentís a veces animaversión? O sea, gente con maldad y gente con crítica, son cosas diferentes. Sí, te lo digo rápidamente. Yo Sí. lo que creo es que políticamente ya se comenzó a disputar muy rápido tras el 2020. Entonces ya hay que matarlo a Mario de esta manera que intente la reelección o que ya muera políticamente después de esto, como ha pasado tradicionalmente con los intendentes. Entonces hay mucho elemento político en la crítica. en la crítica. Sí, Eso, sacando un poco eso. esto, yo creo que fuimos ordenando administrativamente, estamos generando todas las condiciones para que los últimos 2 años y medio
produzcan las obras. Desagüe pluvial, la pavimentación de hoy estuve revisando, tenemos un programa de asfaltado prácticamente de aquí hasta el 2020 sin parar. Tenemos que mejorar nuestros espacios públicos, 30 plazas estamos atacando en breve, comenzamos con las 7 del centro, recuperamos la plaza de armas y están las grandes obras que deben continuar con el gobierno. Claro. Eso desde Parque Guazú hasta los edificios del puerto, pasando por la carretera frente al Botánico, son obras que quedaron ahora iniciadas o por lo menos planteadas. Metrobús, Sí. bueno, eso tengo que terminar con el gobierno porque a todos nos conviene, Mina. Así es. Y eso lo he hablado con el presidente electo y él también entiende, y he hablado con el ministro ¿Fue designado. buena tu relación con este gobierno en el sentido de para coordinar obras? Yo no puedo quejarme, hubiese querido quizás más contacto directo con el presidente, pero Horacio, sabe que no es muy, en ese sentido, él no tiene una relación muy fluida con las personas que no son de su entorno. Y yo no soy de su entorno. Yo hablé 2 o 3 veces nomás con él en todos estos... Pero tuviste una buena relación con el gobierno, Sí, digo, pudimos, no con él necesariamente. pero creemos que ahora Ajá. podemos acelerar esos procesos. Se pueden acelerar. Sí, yo creo que sí. Hablé mucho con Dani Durán, hablé con Arnoldo Vins, estamos hablando inclusive con Benigno López. Si el gobierno nos da esa mano que necesitamos para hacer las cosas que tenemos que hacer, nosotros podemos tener en 3, 4 años una ciudad absolutamente transformada. Pero mira que ya se ha transformado Asunción, ¿eh? Muchísimo. Impresionante. Hoy Asunción está recibí hermosa. visitantes de España. Digo, no solamente estoy hablando de tu administración, ya viene Sí, desde claro. hace más o menos unos 8, 10 años atrás Asunción era otra cosa. ¿eh? Sí, pero ese Los proceso del cambio que nos cuesta. Claro. Los shopping, La cómo zona se desarrolló, corporativa, la sí. zona corporativa, acá Santa Teresa y todo Sí, eso. sí, sí. Que está muy linda. Ahora Asunción, ¿eh? la costanera norte, que prácticamente las llegás en 10 costaneras minutos. son divinas, o sea, toda la y eso va a costanera continuar acá. con el sur. Sí. Por eso, yo entiendo la frustración y es cierto, la gente tiene derecho a quejarse, eso nunca podemos enojarnos, porque siempre va a faltar algo. Pero también quiero que veamos un poquito más positivamente Claro. y si tenemos la paciencia suficiente, Asunción, no importa ya si es con Mario o sin Mario, va a estar transformada en no muy largo tiempo. Ya nuestros- empezó la transformación. Exacto, Ya empezó y no la se va a detener. Por eso Así se es. invierte tanto en la ciudad también. Así es. Gracias, Mario, por estar acá. Gracias, ¿sí? Mina. Leete y después hablamos también Así de... es. Seguimos la charla porque voy a seguir indagando. Bueno. Voy a seguir indagando, porque muchas cosas yo descubro a través de los cuentos Gracias, de Mario. esperamos a la ciudadanía. La fiesta de Asunción ya comienza y le esperamos a todos y todas.